segundo tema, que es secado. Y este examen es un poco, a ver, voy a decir, este es un poco más difícil, porque lo relaciona mucho con el primer parcial, que era modificación. Es difícil con el secado continuo. Ahí sí un poco es un poco más dificultoso porque entra lo que hemos aprendido de todas las OPEs, un poco de OP2, que es transferencia de calor, y OP3, que es transferencia de masa. Y eso se lo denomina más que todo el secado. Después viene de ese parcial la absorción, que ese sí ya lo tiene que sacar siempre porque es sencillo, pero a veces el Inge, ¿qué hace? A veces como es sencillo, lo sabe unir el tercer parcial con el final. Entonces directamente, si no alcanza el tiempo, el Inge directamente les dice que van a dar un final. Bien, entonces este parcial a veces también se va a entrar puro, depende de las circunstancias, pura teoría, entonces nunca se olviden, porque me acuerdo que una vez en un parcial el Inge dijo que iba a entrar ejercicios, pero al siguiente día dijo que era después 100% teórico. Bien, a ver, vamos a intentar grabar con la aplicación. Ya está. Alguien más está uniendo. Listo. A ver, vamos a iniciar una parte teórica con ejercicios. Bueno, vamos a hacer el ejercicio y a medida que haga el ejercicio les explicar un poco de la parte teórica. Bien, a ver, ¿qué nos dice? Problema 1. Nos dice que las planchas de cartón de dimensiones 1,5 metros, 3 metros y 0,01 metros sean de secar desde la humedad del 60% hasta la del 15% en base húmeda, en condiciones de secado constantes. En experiencias de laboratorio realizadas en las mismas condiciones en que se ha efectuado el secado, se ha encontrado que la velocidad de secado para el periodo antecrítico resulta de 0,40 kilogramos metros sobre hora, mientras que para el periodo postcrítico, dicha velocidad de secado varía linealmente con la humedad. Desde una humedad crítica, les dan el valor de 0,35, hasta la humedad de 0,1 kilogramos de agua sobre kilogramos de sólido seco, en que la velocidad de secado vale 0,10. El secado se efectúa por ambas caras y el peso de cada plancha de cartón es de 50 kilogramos. Calcule el tiempo total, el tiempo de secado total. Bien, bien, como ya les dije, vamos a llevar aquí un poco de transferencia de calor y de masa. Y justamente el secado se trata de un proceso en el cual tenemos una parte sólida, ¿ok? Es un cuerpo que puede poseer algunos poros, en este caso un cartón, y justamente dentro de esos poros o eh, huecos que puede poseer esa superficie, existe una parte líquida, que por lo general es el agua, ¿ok? Puede ser también otro líquido. Quiero colocar, por lo general es agua. Y justamente el secado nos dice que es un proceso unitario en el cual se trata de separar el agua con un gas empleado que suele ser aire, por lo general, ¿no? Por eso se relaciona mucho la modificación por el aire y el agua. Bien, ahora existe dos tipos también de secado. Hay el de contacto directo, que se refiere a que para secar este sólido, el aire suministra calor al líquido.
y por lo tanto el líquido gana una fuerza energética o energía o gana energía para irse a un estado gaseoso, ¿no? Al vapor. O también el contacto indirecto, que lo vamos a ver mucho en el secado continuo, que tal vez ya lo están viendo con el Inge, donde el calor lo suministra una fuente térmica a través de una superficie metálica. Entonces, aquí va a existir justamente la convección. Puede que este cuerpo esté dentro de un horno y justamente este horno tenga alguna resistencia eléctrica dentro de las paredes. Entonces, estas resistencias van a transmitir calor por conductividad a las paredes del horno. Luego, el aire que está circulando se va a calentar por convección. Y ese aire caliente va a permitir el secado del sólido húmedo. Bien, pero eso lo vamos a ver después. Primero, por esta clase vamos a ver contacto directo. Es a través de una superficie metálica, podemos decir. Y esto es muy aplicable, chicos. Traten de aprovechar justamente. Voy a tratar de conseguir el video. Justamente alguien que estuvo haciendo sus pasantías y estuvo justamente en el área de producción en fideos caseritas, si no me equivoco. Hizo un aporte sobre secado. Determinó para el tiempo de secado para diferentes pastas. Él hizo los cálculos y les dio un buen aporte. Voy a tratar de pasaros el video para que les ayude, ¿no? A ver la parte práctica que tiene este tema. Bien. Y por lo general, el secado se expresa con la humedad. La humedad se la va a representar con la letra X. Y esta humedad es parecida a la humedad absoluta, solo que va a ser los kilogramos de agua, o también podemos colocar kilogramos de A sobre los kilogramos de sólido seco. De esta forma vamos a expresar muchos términos. O si quieren, de una forma más simple, kilogramos de A sobre kilogramos de sólido seco con sus siglas. Listo. Entonces, justamente vean también nuevos términos de aquí. Nos piden que la velocidad de secado está dada para un periodo antecrítico y luego para un periodo crítico. Estos términos hay que diferenciarlos. Justamente el secado ocurre de la siguiente manera. Por lo general, aquí se tiene en el eje Y la humedad está en kilogramos de agua sobre kilogramos de sólido seco. En el eje X o de abscisa se tiene el tiempo de secado, que puede ser segundos, si quieren. A medida que hacemos un proceso de secado, por lo general aquí hay una variación, luego se tiende a volver lineal hasta un cierto punto, donde vuelve a ser un poco más curviado y luego ya es constante. Justamente a este periodo lineal, desde este punto sería, ¿no? Se le conoce como, a ver cómo lo represento, de esta manera. El periodo antecrítico, porque justamente hay una linealidad. Y esta linealidad representa que la velocidad de secado, que lo voy a representar como
con este símbolo, es constante. En cambio, donde ya suele formar una curva de este tipo, de este punto, se lo conoce como periodo postcrítico. Aquí sí varía la velocidad de secado, ya no es constante. Justamente en este punto, donde ya cambia de un periodo a otro, se lo conoce como un punto crítico. Por lo tanto, aquí podemos hallar una humedad crítica, que se representa con XC, y donde ya no varía, donde ya justamente llega en equilibrio el sólido húmedo con el aire que se tiene para el secado, se lo conoce como la humedad de equilibrio. ¿Ok? O en algunos libros pueden poner X con asterisco, como en el locontojo, así lo representa. Bien, por lo general eso pasa y seguramente hicieron ya en el laboratorio tal vez secado y tienen que hallar esta curva. Le vamos a ver un ejercicio similar en el problema 2. Bien, eso seríamos por lo general acá. Y si aquí lo puedo de forma, tocar en el E, decía que la onda. Y tenemos suerte, puede ser lineal esta parte, pero por lo general no, no lo es. Tiende a ser un poco con puntos dispersos por algunas irregularidades que se tienen en el secado. Igual, esta parte representaría donde, ya les dije, la velocidad es constante, es el periodo antecrítico, y donde la velocidad llevaría, otro color, a ver, el azul, el periodo postcrítico. Ok, igual aquí sería la humedad crítica. Y hasta que la velocidad sea cero, sería la humedad de equilibrio. Muy bien. Entonces, una vez repasados esos conceptos, también tenemos una ecuación que representa la velocidad de secado, que justamente es esta, donde nos dice que la velocidad de secado es igual a menos porque se pierde agua en el sólido seco por la masa de sólido seco sobre el área de superficie expuesta en el secado por la diferencial de humedad sobre diferencial de tiempo. Esa es la ecuación que rige la velocidad de secado, por lo menos en el secado discontinuo. ¿Ok? Ya. Muy bien, entonces con eso ya podemos comenzar el ejercicio. Justamente les pueden dar con estos datos, donde ya les dan las tres dimensiones, ¿no? Tenemos que identificar qué dimensión representa el ancho, el largo y el espesor. Entonces, aquí lo podemos dibujar. Justamente es una plancha. Por lo general, para aumentar siempre la superficie de secado, suelen ser rectangulares, ¿no? O suelen estar en bandejas. Seguramente igual van a ver el secado por bandejas. Esos son los más importantes, por lo menos en el secado. Justamente este cartón, entonces, obviamente, siempre, por lo general, las superficies, o bueno, los números más grandes representan el ancho y el largo. Y el más pequeñito siempre es el espesor. ¿Ok? Porque no conviene secarlo eh, por los costados, por estas secciones. Es poco. Mejor es ampliar, ¿no? La superficie con el ancho y el largo. Y colocarlos una encima de otras.
como bandejitas. Muy bien, entonces, en otras palabras, el más pequeñito sería el espesor, que equivale a 0,01 metros. Ahora aquí es indiferente, pueden tomar el ancho, a ver, con W, cualquiera. Puede ser 1,5 metros y el largo puede ser el otro término, 3,0 metros. ¿Por qué? Porque el área de contacto total va a ser 3,0 metros multiplicado por 1,5 metros. Es indiferente, ¿no? La multiplicación. Pero aquí nos dice, vean, que el secado se efectúa por ambas caras. Ah, ya. Entonces se va a efectuar tanto en la parte superior, todo esto, como abajo. Hay que aprovechar toda la superficie que tenemos para que el secado sea más rápido. Mientras más pequeña sea la superficie, más tarda el secado. Pero mientras más grande sea, más rápido es. Nos ahorramos costos, ¿no? Muy bien. Entonces, esto lo tenemos que multiplicar por esa condición por 2. Y eso va a ser el área total de transferencia de masa. Esto tendrá que salirnos, a ver, creo que 9, ¿no? 9 metros cuadrados. Listo. Ya tenemos un dato. A ver, pero antes que nos piden el tiempo total de secado. Entonces, justamente cuando les piden el tiempo, tienen que dividir en los dos periodos. A ver, una hoja más voy a añadir. ¿Ya? Primero, para el periodo antecrítico. En el periodo antecrítico, como les dije, se cumple que la velocidad de secado es constante y justamente esa velocidad se lo toma también como la velocidad máxima de secado. Entonces, mientras más largo sea el periodo antecrítico, más rápido vamos a secar un sólido. Por lo tanto, de esta ecuación, para encontrar el tiempo antecrítico que pueda hacer, simplemente despejo, ¿no? Todo en función del tiempo. Delta T va a ser igual a menos la masa del sólido seco sobre el área total por delta X sobre la velocidad de secado, que va a ser constante. Esto lo podemos integrar desde un tiempo inicial 0 hasta un tiempo t, que va a ser el tiempo antecrítico. Y justamente desde una humedad inicial hasta una humedad crítica, ¿no? Porque es justamente donde acaba el periodo antecrítico, en este punto. Entonces, integrando, nos va a decir que el tiempo es igual a, perdón chicos, se están uniendo, ya, que el tiempo antecrítico es igual a menos la masa de sólido seco sobre el área total de secado por, como la velocidad de secado es constante, sale fuera de la integral, y va a ser por la diferencia entre la humedad del tiempo crítico menos la humedad al inicio. Lo puedo colocar el signo dentro de la integral y va a ser un poco más. Vamos a cambiar la posición de estas dos humedades. Bien, verificaremos, justamente ya hallamos el área total de secado. Nos faltaría la masa
del sólido seco y las demás variables. Leeremos el ejercicio. Justamente aquí ya me dan. Nos dice que el peso de cada plancha de cartón seco es de 50 kilogramos. Entonces aquí me dan la masa de sólido seco, 50 kilogramos. ¿Cuál? Ya lo tengo. Me faltaría la velocidad constante en el periodo anticrítico. Y aquí lo separa, ¿no? Justamente en este punto nos dice que la velocidad de secado para el periodo anticrítico resulta 0,4 kilogramos metros cuadrados sobre hora. Entonces, la velocidad en el periodo anticrítico es igual a 0,4. Sí, está bien. Kilogramos metros cuadrados por hora. Listo. Ahora me faltarían simplemente las humedades al inicio y en el periodo, en el punto crítico. El punto crítico creo que ya me daban, justamente en un paréntesis, ¿no? Aquí, desde la humedad crítica, que es 0,35 kilogramos de agua sobre kilogramos de sólido seco. Entonces, coloco, me faltaría simplemente la humedad inicial. Y aquí van a tener mucho cuidado, porque en los ejercicios, por lo general, dicen envase húmeda o envase seca, y eso es diferente. Cuando dicen que es envase húmeda, simplemente se refiere al porcentaje que envase húmeda que se tiene la masa de agua sobre la masa de agua más la masa de sólido seco. Y esto multiplicado por el 100%. En cambio, cuando dicen que es una base seca, simplemente ya le están dando la humedad respecto al sólido seco, solo que está multiplicado por el 100%. Entonces, en esos dos puntos van a tener mucho cuidado. Bien. Nos dicen que se tiene al inicio 60% y se quiere llegar a 15%. Calcularemos los dos. Simplemente cuando les dan envase húmeda, para calcular, le ponen aquí el porcentaje, si quieren ya en kilogramos, que sería 60 kilogramos de agua dividido entre 100 menos 60 kilogramos de agua. ¿Esto qué va a dar igual? A la masa del sólido seco, ¿no? En kilogramos. Y ya tenemos la humedad que queremos. A ver, entonces 60 es sobre 100 menos 60. Nos da igual a 1,5 kilogramos de agua sobre kilogramos de sólido seco. Lo mismo para la humedad final. 15%, entonces 15 kilogramos de agua. Ahí con 100 menos 15 kilogramos de sólido seco. Igual lo colocaremos. ¿Y esto cuánto nos da? 0,1765 kilogramos de agua sobre kilogramos de sólido seco. Si esto fuera mayor a la humedad del punto crítico, entonces solo trabajaríamos con el periodo anticrítico porque estaría justamente por este sector. Pero como vemos, 0,1765 es menor a
0,35. Entonces tenemos que trabajar sí o sí con los dos periodos. Muy bien. Entonces, trabajaremos. Bueno, ya tenemos todo para calcular el tiempo antecrítico. Entonces, simplemente vamos a reemplazar datos. Reemplazaremos. La masa me dijeron que era 50 kilogramos. Sólido seco. El área total lo calculamos que era 9 metros cuadrados por la velocidad en el periodo antecrítico. Me dijeron que era 0,4 kilogramos de agua sobre metro cuadrado por hora. Luego encontramos que la humedad inicial es 1,5 y la humedad en el periodo, en el punto crítico es 0,35. Todo esto está en kilogramos de A sobre kilogramos de sólido seco. Verificamos unidades. Sí coinciden, ¿no? Y me va a dar el tiempo que se tiene hasta llegar al punto crítico. ¿Y esto cuánto sale? 15,972 horas. Entonces, ese tiempo tarda desde la humedad inicial hasta llegar a la humedad en el punto crítico o la humedad crítica. ¿Ok? Listo. Luego, tendré que calcular el tiempo ahora en el periodo postcrítico. Para eso le voy a añadir una hojita más. Añadimos. Ya. Ahora, en el periodo postcrítico, como la velocidad no es constante, hay dos formas. Tenemos que calcular para el periodo postcrítico. Calcularé. Mediante en una forma experimental, primeramente, pero con tablas. O sea, me tendrían que dar la tabla de el tiempo de secado con la masa del sólido seco más el agua a medida que pasa el secado. Justamente esto es lo que hacen en la ODP. Tienen una serie de datos y justamente con esto tienen que graficar estas dos gráficas para saber en cuánto acaba el periodo anticrítico y cuándo llegan a la humedad de equilibrio, ¿no? Con el periodo postcrítico. Otra opción es que de forma experimental encuentre eh, una ecuación matemática que relacione la humedad o, o mejor dicho, la velocidad de secado con la humedad. ¿Ok? Es posible hacerlo, ¿no? Con alguna simulación con datos o también verificando gráficamente si da alguna linealidad. Es posible. Bien, en este caso le voy a poner con un color púrpura, creo que sale. Sí, ya. Nos dice que en el periodo postcrítico, dicha velocidad de secado varía linealmente con la humedad, desde una humedad crítica hasta la humedad 0,1 kilogramos del sólido seco, en que la velocidad de secado vale 0,10 kilogramos metro cuadrado hora. Entonces, justamente estamos en este caso. Seguro en el experimento le salió de forma lineal, por eso ya nos dice, nos da puntos para encontrar
la pendiente y el punto de intersección con el eje de las ordenadas, directamente en el enunciado. Entonces, comenzamos con ya hicimos el periodo anticrítico. Entonces, inciso B, viene el periodo postcrítico. Igual, vamos a respetar justamente esta ecuación, pero en este caso, este ya no va a ser constante, ¿no? Esta velocidad. Entonces tenemos que encontrar una ecuación matemática que nos relacione. Esto va a ser desde el tiempo antecrítico hasta el tiempo postcrítico. En el tiempo antecrítico se tiene la humedad crítica y aquí se tiene la humedad final, el punto que queremos llegar. Bien, entonces, en otras palabras, nosotros ya tenemos este punto de esta gráfica. A ver, lo voy a copiar para que sea diferente. Ya tenemos este punto el punto crítico, en otras palabras. Porque justamente ya nos dan de dato la humedad crítica y en la humedad crítica es el último el punto donde se cumple que la velocidad de secado es la velocidad máxima o la velocidad constante. Luego nos dan un punto cualquiera donde nos dice que a una humedad 0,1 kilogramos de agua sobre kilogramos de sol seco, justamente le corresponde una velocidad de secado de 0,1, igual, en kilogramos de agua que se evaporan sobre metro cuadrado por hora. Como ya tenemos dos puntos, ¿qué podemos hacer? Podemos calcular o podemos ya obtener la ecuación que relacione la velocidad de secado con la humedad. A ver, ¿cómo lo hacemos? Lo haremos con la pendiente, ¿no? Para la pendiente se sabe que con la diferencia del eje de las ordenadas, se puede hallar dividiendo esto sobre la diferencia con el eje de las abscisas. Ya tenemos justamente, este puede ser el punto y2, x2 y este y1, x1. Entonces, la pendiente es igual a ver, y2 sería la velocidad máxima o constante menos 0,1, que es el punto que nos da, kilogramos de A sobre metro cuadrado por hora, sobre la humedad 2, que es la humedad crítica, menos el otro punto, que es 0,1 kilogramos de agua sobre kilogramos de sólido seco. Muy bien. O también lo podemos generalizar esto colocando de esta manera, ¿no? Lo pueden relacionar eh, ya para cualquier punto de la recta. Entonces, de aquí lo podemos despejar. Y menos y1 es igual a la pendiente por x menos y1. Donde y puede ser ahora la velocidad de secado y x la humedad. Listo. Entonces, de esta ecuación, la velocidad de secado es igual a la pendiente lo añadiremos antes. Reemplazando, esto si no me equivoco era 0,4 menos 0,1. La humedad en el punto crítico era 0,3.
0,35 menos 0,1. Esto, a ver cuánto nos da la pendiente. 1,2. Listo, entonces 1,2 multiplicado por la humedad menos Y1, que es 0,1, más Y1, que igual es 0,1. Todo esto va a estar expresado en kilogramos de A sobre metro cuadrado por hora. Listo, justamente esta es la ecuación que queremos para determinar el periodo postcrítico. Lo reemplazamos en la ecuación. Entonces, tiempo postcrítico menos tiempo antecrítico. Esto es igual a, o simplemente tiempo. Y la diferencia entre estos dos tiempos nos va a dar el tiempo postcrítico, ¿no ve? Porque este es el tiempo total, que es igual a tiempo de A más el tiempo de P. Los dos periodos. Este es igual a menos la masa de sólidos secos sobre A por la integral desde la humedad final, perdón, hasta la humedad final desde la humedad crítica. Esto es la diferencial de la humedad y copiamos todo esto. Listo. De esa manera hallamos el tiempo postcrítico. ¿Eso cuánto nos da? A ver, reemplazando la masa 50 kilogramos sólidos secos sobre el área total, que es 9 metros cuadrados por la integral desde 0, a ver cuánto era, 1765, 0,35, 1,2 por x menos 0,1 más 0,1 kilogramos de A sobre kilogramo, perdón, metro cuadrado por hora. Y esto corresponde a kilogramos de A sobre kilogramos de sólido seco. Verificamos las unidades. Se va. Justamente igual va a salir en horas. ¿Y esto cuánto sale? A ver, a mí me salió, lo que claro, menos, bueno, 0 menos 50 sobre 9 por, la cuestión es esa integral, ¿no? A veces es necesario también hacer algún método matemático en la práctica, por eso es muy importante programación. Más, simplifica un poco más los cálculos. Más 0,1. Ya. A ver, lo hice de forma directa con la calculadora, me salió 3,4028. También lo pueden integrar para verificar. Y esto va a ser en horas. Entonces, el tiempo total de secado va a ser el tiempo, como dije, antecrítico más el tiempo postcrítico. Y ya lo hallamos. Primero era 15,972 más 3,4028. Todo esto en horas. Entonces, el tiempo total, ¿cuánto sale?
19,375, si lo redondeamos, horas. Listo. Entonces, esto sería nuestra respuesta final. Es lo que tarda en secar justamente ese cartón. Que chicos, no sé si tienen alguna pregunta sobre el ejercicio. ¿Se entendió todo o quieren que le pase algún punto? Sí, entendido, sí. Ya, perfecto. Ahora veríamos con el método de tablas, justamente lo que hacen en su laboratorio de P4. A ver esto cómo lo muevo para que quede un poco más presentable. Un poquito más arriba y esto lo pondremos siempre indicando la respuesta. Listo. Bien. Esto es lo que hacen, ¿no? En el laboratorio. Tienen una tabla de tiempo y otra del peso total a medida que pasa el proceso de secado. A ver, ¿qué nos dice? En el secado de un material cerámico de área de superficie de secado, allá está en el área, 230 centímetros cuadrados, cuyo peso de material seco es, si ya está igual a masa de sólido seco, 390 gramos. Se han obtenido los siguientes datos cuando el secado se efectúa en condiciones constantes. Y les dan justamente esta tabla. Ok. Les piden calcular la velocidad de secado en el periodo antecrítico, la humedad crítica, la humedad libre en el punto crítico, la humedad de equilibrio y el tiempo de secado antecrítico. Muy bien. A ver, esto, a ver, lo podemos hacer aquí. Esto ya les daban, pero ya. Esto va a ser el tiempo, que está en minutos. Este es el peso total. O sea, la masa total, podemos colocar igual. En gramos. Lo que tienen que hacer primero es hallar las humedades absolutas. Entonces se crean aquí otra tablita donde relacionen los kilogramos de agua que se tiene. Si esto relaciona la masa de agua sobre masa de sólido seco. Y recordemos que también la masa total que medimos con una balanza es igual a la masa de agua más la masa de sólido seco que se tiene en ese compuesto. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Justamente lo puedo despejar, ¿no? La masa de agua es igual a la masa total menos la masa de sólido seco. Entonces, lo coloco aquí. Listo. De esa forma determino la humedad absoluta. Entonces voy a crear varios datos. A ver, haremos para el primer caso. Entonces, a ver, para el primer punto, como ya les dije, ya les daban la masa de sólido seco, justamente, que es 390 gramos. Entonces, en el primer punto, tengo en el tiempo igual a 0, con una masa total de 487 gramos. La humedad en ese punto es igual a 487 gramos menos 390 gramos sobre la masa de sólido seco. ¿Y esto cuánto sale? Nos saldría 0,2487 kilogramos de agua sobre kilogramos de sólido seco. Este kilo no hay problema, ¿no? Porque en otras palabras es como un artificio matemático. Es como decir que estoy multiplicando 1000 entre 1000. No pasa nada.
aunque esté en gramos las unidades. Bien, entonces esto voy a realizar para cada punto. Luego, ¿qué puedo hacer? Una vez que tenga esta tabla, tengo que encontrar un promedio. Ahora se preguntarán por qué un promedio. Justamente porque vamos a querer hallar, aquí abajito lo haré, esta gráfica, que es muy importante, que es la velocidad de secado, kilogramos de A sobre metro cuadrado por hora, con la humedad del sólido, kilogramos de A sobre kilogramos de sólido seco. Justamente tenemos que hallar por lo menos una gráfica similar a esta. Más o menos, pues van a ver que en la práctica va a salir un poco disperso así, 2 puntos aquí. Un poco va a tender a eso. Es que a veces varían las condiciones de secado. No todo es perfecto, ¿no? Hay siempre algunas distorsiones o desperfectos en el sólido. Digamos que no les dan, hasta aquí llegaría la gráfica. Entonces, para hallar la humedad, perdón, ahí está. Ya, para hallar la humedad de equilibrio, tienen que justamente hacer una tendencia o expandir, ¿no? Un poco más la línea. Justamente en la intersección con el eje de las abscisas va a ser la humedad de equilibrio. Bien, pero como ven, para hallar esta velocidad de secado, se puede aplicar también un método matemático, ¿no? Pero eso es un poco largo. Entonces, ¿qué se hace? Justamente como la velocidad de secado representa menos la masa de sólido seco sobre el área total por la diferencial de la humedad sobre diferencial de temperatura, hacemos un método diferencial, ¿no ve? Como en reactores, hay el método integral y el método diferencial. Entonces, con delta de x digo que es simplemente x y más 1 con xy, igual del tiempo. Un tiempo y más 1 menos un tiempo y. Entonces, reemplazamos este signo menos lo puedo, perdón, aquí me olvida el área total, lo puedo colocar dentro del paréntesis y me va a salir de esta manera. Y esto vamos a hacer para cada par de puntos. Es por eso que como son pares los puntos, justamente la velocidad de secado va a corresponder para 2 puntos. Entonces necesitamos que corresponda justamente para un promedio de una humedad absoluta. Es por eso que es necesario hacer este promedio con 2 puntos. Entonces, a ver, por el primer punto, simplemente necesitamos la otra humedad, ¿no? A ver, en el tiempo 2,5 minutos, lo haremos un poco más rápido. La humedad va a ser la masa total, que es 484 gramos, menos la masa del sólido seco, 300 contra 90 gramos sobre 390 gramos, ¿no?
¿Y esto cuánto sale? $0,241 kilogramos de A sobre kilogramos de B. Listo. Ahora, para este par de puntos va a corresponder una velocidad de secado. Entonces, reemplazando la masa total, la masa de sólido seco es 390 gramos. Sólido seco dividido entre el área de secado que nos dieron, que era 230 centímetros cuadrados. Por hora sería y uno anterior, ¿no? Sería el primero, justamente 0,2487. Y I más 1 es 1 que viene después, que es 0,241. Luego, con el tiempo no hay problema, que venía al último 2,5 minutos menos 0 minutos. Entonces, para respetar unidades, por lo general, siempre a la velocidad de secado se lo pone en kilogramos de A sobre metro cuadrado por. Entonces lo podemos hacer factores de conversión. Entonces aquí 1000 gramos de sólido seco, que equivale a un kilogramo de sólido seco. Perdón, aquí estaba como B, como si fuera aire. Te lo voy a corregir. Sólido seco ya. Luego, 100 metros, no, 100 centímetros equivale a un metro. Esto lo elevamos al cuadrado y finalmente 60 minutos equivale a una hora. ¿Y esto cuánto sale? A ver, veremos. Unidades, kilogramos, kilogramos. Bien. Los kilogramos sólidos secos se van. Centímetros cuadrados con centímetros. Nos queda metro cuadrado. Minuto con minuto. Listo. También las unidades. A ver, me dio 3,335 kilogramos de agua que se evaporan sobre metro cuadrado por hora. Ahora me dirán, ¿para cuál humedad absoluta corresponde? ¿Para la primera o la segunda? En realidad se hizo con ambas, entonces tiene que ser un promedio, ¿no ve? Promedio. Sería 0,2487 más 0,241 y esto dividido entre 2. Kilogramos de A sobre kilogramos de sólido seco. Y justamente esta velocidad corresponde a esta humedad promedio. Va a salir 0,244,85 kilogramos de A sobre kilogramos de sólido seco. Y esto va a representar un punto en este gráfico. Entonces tiene que hacer eso con cada punto. Entonces aquí, aparte de crear una humedad promedio, tienen que crear una una velocidad de secado en kilogramos de A sobre metro cuadrado por hora. Bien, para simplificarlo un poco, lo hice en Excel. Veremos cómo quedó. A ver, solo que lo hice aquí con 380 gramos. Ya. ¿Pueden ver el Excel, chicos? ¿O se deja de compartir? Sí, sí, Oxy se ve. Ya, gracias.
Aquí, como ven, ya hice una fórmula para encontrar la humedad absoluta respecto de cada punto de tiempo. Luego calculé el promedio con cada par de puntos. Y luego finalmente la humedad de secado, solo que aquí estaba en gramos de A sobre centímetro cuadrado por minuto. Hice una conversión aquí para transformar en kilogramos de A sobre metro cuadrado por hora. Solo que esto hay que corregir. Este es kilogramo, este es metro cuadrado y esto es hora. Aquí está la conversión, ¿no? Ya. Bueno, primeramente también hice la curva de secado, donde el eje Y es la humedad y el eje X es el tiempo. ¿Lo ve? Es interesante. Esto así tendrán que hallar en el laboratorio. Como una pendiente primero, una pendiente negativa, después se vuelve una curva. Y lo que nos interesa es este. A ver, lo voy a recortar para escribir. Vean que un poco disperso, ¿no? Los puntos. No, no es tan perfecto como veíamos antes. Siempre hay alguna dispersión en secado. Pero eso no significa que no podamos resolver el problema. Entonces, aquí lo voy a copiar. Solo que recuerden, con este lo hice con 380 eh, gramos de sólido seco. Así que va a ser un poco diferente a lo del problema. Ya. ¿Cómo hallamos ahora? Medirán el periodo antecrítico y el periodo poscrítico. Bien, más o menos tenemos que ver dónde da el mínimo error con los puntos. Se dan de cuenta que como tres puntos juntitos. Lo demás hay variaciones, pero igual tienen que estar. Auxi, ¿Sí? la pantalla se dejó de compartir. Ah, muchas gracias. Sí, no sé por qué se deja de compartir cuando lo cambio. Bien, gracias. Ahora sí se ve. Sí, Auxi, ahora sí. Bien, como nos dije, aquí, este gráfico le dice con una masa de sólido seco de 380 gramos. Entonces, para hallar el periodo antecrítico, como ya les dije, tiene que ser de esta manera, no el gráfico, pero vemos que hay dispersión. Entonces, tratamos de aproximar los puntos a una recta en este sector. Aquí clarito se nota, ¿no? Que está separado de este otro sector. Entonces, más o menos ahí, lo que está con amarillo es el periodo antecrítico y lo que está con rojo el periodo postcrítico. Entonces, como estos tres puntos bueno, están en la misma línea, o tienen el mismo valor, mejor dicho, y otro punto más. Entonces, con cuatro puntos, o bueno, también estos un poco son dispersos, puede decir que es el periodo antecrítico, ¿no? También pueden hacer alguna eh, comparación con errores. O sea, comparan esto hasta que la R se aproxime lo más pronto a 1. Tal vez este valor lo podemos descartar. Digamos que es un error que se cometió en el experimento, ¿no? Pero más o menos así da de forma gráfica. Entonces, aquí sería el periodo antecrítico. Y el periodo postcrítico justamente inicia en este punto. Entonces, este punto representaría la humedad crítica. Y ya, medio que ya no es una recta, ¿no? Ya se forma una curva. Y es casi lo que pasa en la vida real. Bien. Y aquí la humedad de equilibrio.
Bien, entonces allá en ese gráfico puedo hallar la humedad crítica que más o menos da, a ver si este es 0.2, 0.25, más o menos 0.201 aproximadamente, leyendo esta gráfica. Luego, la humedad de equilibrio, 0, aproximadamente, ¿no? Tendrá que un poco ampliar los ejes, pero está bien también hacerlo de esta manera. Listo. Entonces ya tenemos que nos pedían la humedad crítica y la humedad de equilibrio, el inciso B y el D. Ahora justamente nos pedían también la velocidad de secado en el periodo anticrítico. En otras palabras, esto corresponde a la velocidad constante o también conocida como velocidad de secado máxima. Es la máxima velocidad que se obtiene. Justamente hay aquí 4 valores que coinciden. 1, 2, 3, 4. Entonces podemos esto interceptarlo con el eje Y más o menos a ver con el Excel o bueno también con esta gráfica da sería 3,5 aproximadamente. Lo podemos verificar con el Excel, pero creo que siempre se cancela la pantalla, no sé por qué. Creo que hay un problema. Pero ya. Igual le pueden colaborar con la tabla en Excel. Metros cuadrados por hora. Listo. ¿Cuál era el C? La humedad libre en el punto crítico. Ah, ya. Cuando les pidan la humedad libre, simplemente se refiere a una resta entre humedades absolutas. Justamente, como dice en el punto crítico, es la resta que se tiene entre, eh, aquí voy a colocar humedad libre, entre una humedad relativa menos la humedad de equilibrio. Y como indica en el punto de equilibrio, perdón, y como indica en respecto a la humedad crítica, este va a corresponder a la humedad crítica. Entonces la humedad libre es igual a 0,221 menos 0,162. ¿Y esto cuánto daría? 0,059, ¿no? Kilogramos de A sobre kilogramos de sólido seco. Listo, ya tenemos el inciso C. Finalmente, el tiempo de secado antecrítico. Por suerte es antecrítico, es súper facilito. Entonces, en el periodo antecrítico, utilizando justamente esta ecuación, despejamos el tiempo. Delta T es igual a menos la masa de sólido seco sobre el área de secado, delta X sobre NA. Pero como es en el periodo antecrítico, la velocidad de secado es la máxima o constante. Entonces va a salir fuera de la integral. Desde un tiempo T, desde 0 hasta un tiempo antecrítico,
desde la humedad inicial hasta la humedad crítica. Entonces, tiempo antecrítico es igual a G, masa de sólido seco por el área total. Aquí ya le puse el signo directamente, ¿ya? Y sobre la velocidad máxima. Listo. Simplemente ahora es reemplazar datos. A ver, sería 0,39. O bueno, como lo hice con 38, no hay problema. Lo cambié eso. Eh, Eran 230 centímetros cuadrados, convirtiendo esto a metros cuadrados, nos va a salir 0,023 metros cuadrados por la humedad inicial. Si vemos, nos daban una humedad, o bueno, lo calculamos también aquí. En el tiempo cero, 0,2487. O bueno, si quieren con 39, para que no varíe mucho. Ya. Menos en el punto crítico hallamos que era 0,221. Listo, con la velocidad máxima. Al final es 3,5. Esto está en kilogramos de A sobre kilogramos de sólido seco. Y esto en kilogramos de A sobre metros cuadrados por hora. Simplificamos las unidades. Y ya tenemos el tiempo en el periodo anticrítico. A ver, esto sale 0,487. Cero coma 4 horas. Listo, es el tiempo que toma en llegar en el tiempo anticrítico. Bien. ¿De aquí, chicos, tienen alguna pregunta sobre el ejercicio? ¿Se entiende cómo se hizo la tabla o quieren que recalque algún punto? ¿Se entiende, chicos, o algún punto no quedó claro? Sí, se entendió, sí. Entonces, hasta que ya, como y una fórmula, ya vimos dos casos con una función,
Luis, pueden aplicar un método matemático, ¿no? Como un método integral por, digamos, el examen. Muy bien, la charla y sienten el examen, si se va a tener en Auxilio, práctica, pues ya hay tu audio está entrecortado. arquitectura, como poner ingeniería. ¿Ok? No me preguntes al final de la clase. No, perdón, chicos. ¿Ahora se me escucha? Sí, ahora sí, Oxy. Ya, gracias. Bien, chicos, entonces, como deber calcular un poco más, esto sería el secado discontinuo. Son los dos casos más generales que se puede ver. Como ven, es bien sencillito, ¿no? Un poco mecánico, respetar las fórmulas, o también utilizar un método gráfico, y es fácil. Lo, lo difícil va a ser el continuo, ahí sí ya entra ya un poco lo que dije de convección, transferencia de masa, evaporación un poco. Ahí un poco hay que cuidarnos. En esta parte traten de aprovechar si entra secado discontinuo. ¿Lo ven? Y esta parte sería hacer de esta forma, sería que hagan los cálculos de su laboratorio. Ya. Entonces, chicos, si no hay más preguntas, como les dije, igual voy a tratar de preguntar al Inge cómo hacer la ponderación de oscilatura para poner alguna práctica y cuándo sería el día del examen para secado. Bien, entonces nos vemos, chicos, en el siguiente lunes. Que tengan una buena noche. Hasta luego, Oxy.